Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Hola, ¿qué tal estás? El cardenal Prevost ha sido elegido como el nuevo papa de la Iglesia y ha adoptado el nombre de León XIV. No solo tendrá que asumir la tarea de coordinar el avance y la inserción de la Iglesia Católica en el mundo de hoy día, sino que deberá ser capaz de lidiar con la larga sombra de Francisco, un pontífice que ha dejado una huella muy profunda durante los 12 años que duró su pontificado. Ha pasado antes. A Benedicto XVI le ocurrió algo similar tras el fallecimiento de Juan Pablo II. Pablo VI tuvo que dirigir la Iglesia a continuación del Papa que abrió las ventanas para airearla. Quizás se parezca un poco a una familia cuando la descendencia debe aprender a moverse adecuadamente entre las consecuencias de los actos de sus hermanos y hermanas mayores. No se vive igual habiendo nacido en primer lugar que en segundo que en tercero. No digamos por tanto en la posición 267ª. Durante la próxima media hora vamos a explorar algunas de las características que serían esperables en el pontificado que está por arrancar su propio camino. Quédate conmigo y así, cuando llegue el próximo conclave, podremos dialogar sobre nuestros aciertos y equivocaciones. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 204º episodio. El podcast de Vida Nueva. Durante las congregaciones generales previas al cónclave no han faltado cardenales que han presentado el pontificado de Francisco como una etapa confusa en la vida de la Iglesia. Aunque solo sea como un fenómeno sociológico digno de estudio, resulta interesante cómo las críticas hacia el legado del sucesor de Pedro no esperaron siquiera a que finalizaran los 9 días de oración por su eterno descanso. En ciertos aspectos se podría afirmar que el colegio cardenalicio ha puesto en práctica ese refrán popular que dice «el muerto al hoyo y el vivo al bollo». Que sepamos, ninguno de los presentes en el cónclave tiene descendencia, por lo que hay algunos aspectos de la paternidad que pueden escapar a sus decisiones cotidianas. La experiencia como hijo o hija es distinta de la experiencia como padre o madre. Por ejemplo, en el caso de esa instrucción u orden que has dado y que sabes con total certeza que al salir por la puerta de la habitación va a ser ignorada. O como ese pasar horas y horas explicando los pormenores de una buena decisión y al momento en el que giras la cara, el vástago toma la opción contraria. En sentido análogo, el Papa Francisco se desgastó la vida señalando los aspectos primordiales que el mundo de hoy necesita de la Iglesia y parece que algunos cardenales, en cuanto el sucesor de Pedro abandonó la sala, regresaron a sus costumbres inmutables, haciendo caso omiso de las palabras y gestos del pontífice. En la exhortación apostólica Querida Amazonía, Francisco expuso 4 sueños para el territorio geográfico de la Amazonía. Una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Un segundo sueño tenía que ver con preservar la riqueza cultural de la Amazonía. Un tercero, con la custodia de la hermosura natural. Y el cuarto sueño tenía que ver con comunidades cristianas capaces de entregarse y encarnarse en la Amazonía. En el número de Vida Nueva de esta semana, muchas voces exponen también sus sueños en relación al nuevo Papa y a la Iglesia que caminará junto a él. La teóloga Cristina Hinojés Sanz comparte lo siguiente. Sueño con una iglesia en la que ser mujer viviendo la vocación bautismal, divorciado vuelto a casar, sacerdote secularizado, teológicamente diferente o afectivamente diverso, deje de ser noticia si cualquiera de esas personas se dedica a vivir el Evangelio.
Sueño con una iglesia de barro humano y aliento divino donde no sean necesarias puertas de cristal. Sueño con una iglesia de barro humano y aliento divino que tenga un lugar especial para quienes especialmente han sufrido. Sueño con un papa de barro humano y aliento divino que no siempre vaya vestido de blanco, porque la iglesia que sueño todavía tiene rincones oscuros por limpiar y el blanco se ensucia pronto. Y por otra parte, el sociólogo Jesús Vidal expone sus sueños de este modo. Sueño una iglesia que se moje por la gente y los pobres, que se moje por la salud y el cuidado del planeta y de todas sus criaturas, que se arriesgue a entrar en el mar para rescatar a los náufragos y hundidos, que nade en el mar de preocupaciones reales de la gente, que se despoje de ropajes y se desnude para poder pescar con todos con máxima sencillez. Sueño una iglesia que sepa que a veces el agua cubre, falla y sabe pedir perdón. Los dos fragmentos que te acabo de leer comparten esa visión de una iglesia que no se considera todopoderosa, sino que se reconoce a sí misma como frágil desde una realidad no siempre conforme a lo que se espera de ella. Formada por personas falibles, la Iglesia debería estar capacitada para reconocer los propios errores y al mismo tiempo proporcionar una solución y cimentar prevenciones efectivas para evitar que vuelvan a suceder. 3 cosas: detección, solución y prevención, que no aparecen mágicamente tan solo por poseer la capacidad. Es necesaria además la habilitación, la formación específica, la profesionalización en algunos casos. Y de igual modo que en una frase a veces existen elementos sobreentendidos, también tendremos que aceptar que seguir a Jesús no significa hablar de Él, de la Iglesia o de los santos cada 3 o 4 palabras. Parece algo tan obvio que hasta escandaliza recordarlo. No obstante, basta con leer algunos titulares eclesiásticos para darse cuenta de que hay quien no termina de encajarlo con naturalidad. Migración, trabajo, convivencia social, sexualidad, política. No hay ámbito que pueda separarse orgánicamente de la fe porque es imposible seguir a Jesús hacia lo divino sin pasar antes por todas las paradas de lo humano. Ignoramos por completo la meditación que ofreció el capuchino Raniero Cantalamessa a los cardenales electores la primera vez que se quedaron a solas en el interior de la Capilla Sixtina encerrados con llave. Quizás su reflexión se pareció a lo que compartían Hinojés o Vidal, o tal vez discurriera por senderos distintos. Lo que sí sabemos, no obstante, es lo que dijo el cardenal Giovanni Battista Re durante la celebración previa al inicio del cónclave. Pregare, invocando lo Spirito Santo, è l'unico atteggiamento giusto. Rezar, invocando al Espíritu Santo, es la única actitud justa y necesaria mientras los cardenales electores se preparan para un acto de máxima responsabilidad humana y eclesial, y para una decisión de gran importancia. Di eccezionale importanza. Un acto humano por el cual se debe abandonar cualquier consideración personal y tener en la mente y en el corazón solo al Dios de Jesucristo y el bien de la Iglesia y de la humanidad. Nella mente e nel cuore solo il Dio di Gesù Cristo e il bene della Chiesa e dell'umanità. Pero ya sabes que en esta extraña aventura a la que llamamos vivir, nos encontramos con individuos de toda índole. Y si con el cuerpo del Papa todavía expuesto había cardenales que se apresuraban a renegar del pontificado recién finalizado, ¿cómo podríamos ignorar entonces la existencia de purpurados que, escuchando a Giovanni Battista Re, pudieran pensar algo como: sí, ya, tú me vas a decir a mí lo que necesita la Iglesia? Pasa en todas partes, desde un aula de primaria hasta los despachos más elevados. Cuando nos relacionamos entre iguales, ¿acaso no es difícil dejar de lado el propio ego y los prejuicios con los que cada persona carga? Entre los sueños que comparte el teólogo y sociólogo José María Rodríguez Olaizola en Vida Nueva, se encuentran los siguientes.
Estamos en un mundo que cada vez es más sectario y está más fragmentado. Todo se politiza para absorberlo desde el interés de partidos y grupos de presión. Es importante que el próximo pontífice se rodee de colaboradores que reflejen la pluralidad de la Iglesia y que se niegue a dejarse atrapar por la polarización que buscarán quienes interpreten cada uno de sus gestos, de sus decisiones o de sus palabras, de acuerdo con agendas que poco tienen que ver con la misión de la Iglesia hoy. Es imprescindible que sea libre de la tiranía de los medios, de la proliferación de discursos, campañas e ideologías que pretenden amoldar un pontificado a agendas y sensibilidades particulares. No creo que la Iglesia pueda permitirse tener un pontífice cautivo de ningún grupo de presión, de ningún lobby o de ninguna corriente. Continúa Olaizola diciendo que la Iglesia necesita un papa libre de intereses particulares para ser de verdad un papa de todos. En esa misma línea, no perdamos de vista que a veces los grupos de presión también pueden llevar birreta cardenalicia. Durante las últimas 3 semanas, Vida Nueva te ha venido ofreciendo números monográficos sobre el fallecido Francisco y el futuro inmediato de la Iglesia. El que hoy estamos utilizando como referencia trae sueños, testimonios, anhelos y esperanzas de muchas voces distintas. El obispo Lizardo Estrada, la periodista Silvia Rozas, el sacerdote Antonio Ávila, la pastoralista Vicky Morán y muchas otras que expresan lo que consideran debería ofrecer la Iglesia al mundo, a cuyo frente estará León XIV. Para no perderte ningún contenido como este, considera ahora suscribirte a Vida Nueva para recibir 47 números cada año. Para saber cómo hacerlo, pásate por vidanuevadigital.com/suscripciones. Tras más de 50 años como presbítero, Antonio Ávila sueña con un papa de cuerpo entero y lo describe de este modo. Un hombre sencillo, lleno de humanidad y de cercanía, especialmente hacia los más débiles. Un hombre capaz de hablar de igual a igual sin tener que arroparse en su cargo, con los hombres y mujeres de toda condición, pensamiento, religión, opción política. Un hombre capaz de diálogo y escucha, pero con criterios evangélicos claros, y valiente para sostenerlos, no desde la autoridad que está llamado a ejercer en la Iglesia, sino por la que da la coherencia personal cuando existe una sintonía entre lo que decimos y cómo somos y actuamos. Me parece muy interesante esto último que propone Antonio Ávila, que exista una sintonía entre lo que decimos y cómo somos y actuamos, porque entra en juego una consideración adicional. En el campo de las matemáticas, tal vez hayas oído hablar alguna vez de integrales y derivadas. Tienen muchas aplicaciones concretas en la vida diaria, aunque casi todo el tiempo no nos demos cuenta de ello. En el edificio donde habitas puede que se hayan utilizado las integrales para el cálculo de estructuras, y cada vez que miras la velocidad de tu vehículo en el velocímetro, estás realizando de algún modo una derivada. Bien, pues esto tendría cierta relación con la reflexión de Antonio Ávila. Él habla sobre la sintonía entre lo que decimos y cómo somos y actuamos. Desde mi punto de vista, el siguiente paso consistiría en relacionarlo con lo que expresaba la teóloga Cristina Hinojés, que en un momento dado añadía que sueña con una iglesia que no tenga miedo a mecerse como un junco en medio de los aires imperialistas que soplan en el mundo. Ser coherente con lo que se dice y hace tiene también que ver con el propio concepto de quién se es y en qué momento se es así. El yo de hace 5 años puede no ser el mismo que el yo que ahora mismo te habla. La tú de ayer será distinta de la de una década en el futuro. Leeremos, aprenderemos, creceremos. Considerando todo esto en un mismo conjunto, tal vez podríamos estar hablando de la derivada de la Iglesia en este punto concreto de la historia. Aquí, ahora, ¿qué Iglesia necesita el mundo? Aquí, ahora, ¿qué
¿Qué papa necesita la Iglesia? Si el pontífice no se deja mecer a causa de una rígida estructura mental, abocará a la Iglesia a un constante enfrentamiento contra un mundo siempre cambiante. Al mismo tiempo, si no tiene una sólida raíz, se dejará mecer en virtud del viento de cada momento. Así que a lo mejor no es del todo descabellado que el propio pontífice se detenga un momento para hacer cálculos casi matemáticos sobre sí mismo. ¿Qué digo? ¿Quién soy y qué hago? ¿Cómo se integra el pastor que fui con el pastor que seré? Bueno, pues más allá de lo que se diga sobre el nuevo Papa, más allá incluso de las comparaciones con sus predecesores, hay y debe haber siempre una constante que aparecerá en todas esas ecuaciones y cálculos eclesiales, que vendrá representada por la letra J en español, Yod en hebreo o arameo, Iota en griego. La constante es Jesús. Un Jesús a quien habrá que despojar de cuantos artificios se le añaden cada día. Desde la película donde los cristianos son representados como los más tontos e ignorantes del lugar, hasta el obispo que no ha pastoreado con sabiduría por no saber comunicarse en contexto. Sobre esto último, sobre comunicar, Lizardo Estrada, obispo auxiliar del Cusco y secretario general del CELAM, escribe en Vida Nueva lo siguiente: Francisco nos invitó siempre a escuchar, incluso por encima de hablar, y resulta curioso que, al escuchar, se requiera silenciar la propia voz y dejar hablar al otro, pues es en la palabra escuchada donde el corazón del otro se desnuda y nos hace partícipes de su riqueza. La palabra escuchada se convierte en esperanza del mañana porque viene del corazón. El corazón, en el contexto del magisterio de Francisco, es ese lugar donde sentimos. Y sólo así, sintiendo, se puede actuar y pensar. Por eso cobra relevancia, porque es ahí donde se gesta la esperanza después de haber creído. También sobre comunicar habla Silvia Rozas, en este caso desde la perspectiva de la vida consagrada. De ahí la necesidad de comunicar nuestra vida con gestos y con un lenguaje actual. No podemos callar aquello que sentimos que da sentido a la vida. Por eso el nuevo Papa necesitará dosis de paciencia, un buen puñado de perseverancia y mucho empuje para removerse. Porque no hay nada más contracultural que el encuentro con Dios en la oración en medio de la rapidez que nos invade. Así, el obispo de Roma dirá una y otra vez que la vida consagrada no está llamada a mirarse a sí misma, que no podemos sentarnos en una mesa camilla lamentando nostálgicamente un pasado que no va a volver y profetizando un futuro de desgracias. Nos recordará que estamos vivos y que somos misión para el mundo. Por eso tendrá que invitarnos constantemente a mirar fuera de nosotros para que las necesidades del mundo nos muevan a vivir en salida, a revisitar las periferias del siglo XXI, a dejarnos conmover por los sufrimientos de nuestros contemporáneos. Todo ello, todo lo dicho hasta ahora, encuentra un punto de partida en ese humo blanco salido de una pequeña chimenea instalada en un tejado viejo. Aceptamos como verdad que quienes han participado en la votación han asumido en su fuero interno aquello que decía el cardenal Re en la homilía de comienzo del cónclave, que se trata de un acto humano que deja a un lado toda consideración personal. Antonio Pelayo, recordando a Joseph Ratzinger, lo pone en palabras de este modo: el espíritu prepara a los purpurados para que no se dejen llevar por sentimientos ajenos a su histórica responsabilidad, que destierren prejuicios, las animadversiones, los tribalismos, las amistades particulares y abran sus corazones y sus mentes a la universalidad de una iglesia llamada a difundir el Evangelio y el amor al Señor Jesús en los 5 continentes, en todas las clases sociales, en todas las mentalidades y actitudes existenciales. Deseo que el Papa elegido se sienta y actúe como un hombre absolutamente libre, que sepa desembarazarse de las presiones que haya sufrido en su existencia previa. Un Papa que se sienta pueblo es otra de mis aspiraciones. Un Papa que se sepa miembro de ese fiel y santo pueblo de Dios, que no se refugie en categorías clasistas
ni se aísle de los hermanos y hermanas que comparten con él este trazo de la historia humana. Así debe entenderse esa palabreja de la sinodalidad, que no significa otra cosa que avanzar juntos como un pueblo que atraviesa el desierto para alcanzar la tierra prometida. Es precisamente esto último lo que el pliego central escrito por el teólogo Pedro Trigo menciona en un punto concreto. Al hablar de Francisco, dice lo siguiente: el Papa Francisco no ha sido un papa más, marca un hito en la Iglesia Católica. No se definió por su pertenencia a la institución eclesiástica, sino por su seguimiento a Jesús de Nazaret en el seno del pueblo de Dios. Era cristiano con todos. Olía a oveja porque era una oveja más. Esto, tan elemental y decisivo, no es obvio en la institución eclesiástica desde hace muchos siglos. Francisco era uno del pueblo de Dios. Tenía la misión de ayudar a todos sus compañeros a unirnos en el Espíritu de Jesús y en su seguimiento y misión, pero desde adentro y desde abajo, y sin sustituir a nadie, sino por el contrario, avivando los dones de cada uno. Toca preguntarse entonces, ¿cómo se avivan los dones ajenos? Desde el púlpito, ya sea de un pequeño templo remoto o de una céntrica e inmensa catedral, hemos escuchado más de una vez intentos fallidos para hacerlo. Aquel que vocifera un sermón repleto de regañinas o de hostigamiento sin mano tendida, probablemente no ha caído en la cuenta siquiera de su errada contextualización. Te pongo un ejemplo. En la pasada vigilia pascual, el sacerdote que presidió la celebración en el templo al que acudí no gastó demasiado tiempo hablando sobre la resurrección en medio de un mundo que sufre y sangra. No obstante, sí se extendió lo suyo para señalar que las culpables de los males que asolaban la vida de muchos jóvenes eran sus madres que por ser modernas no les habían llevado a bautizar. Las presentaba como doblemente malas, por mujeres y por modernas. Rescato este recuerdo reciente para poder preguntarnos en común si es así como se avivan los dones de esas madres señaladas, los dones de esos hijos no bautizados utilizados como facilitadores para expresar una idea de fondo, los dones de la comunidad de fieles en su conjunto. Jorge López, director del Instituto de Misiones Extranjeras, al compartir con Vida Nueva cómo debería ser el Papa desde una perspectiva misionera, escribe lo siguiente: los misioneros son signo de la importancia de encarnarse en la realidad, de conocer bien dónde estamos, de que no podemos caminar los unos sin tener en cuenta a los otros. Necesitamos un Papa que anime a esta iglesia misionera, ilusionando a los que hacen latir la vida del Evangelio de manera callada en muchísimos rincones, que trabajan por hacer que la iglesia sea mesa para todos y de puertas abiertas, donde todas y todos se sienten protagonistas y toman decisiones en familia. Soñamos y queremos ser una iglesia misionera con un Papa misionero que nos ayude a cultivar los 5 sentidos en la misión. Mirar a los ojos de la gente con ternura, paciencia y compasión. Escuchar a todos, pero sobre todo a los excluidos y marginados. Gustar de los brotes verdes que van apareciendo en muchos lugares. Acariciar las heridas de todo tipo que tiene la humanidad. Oler, ser inspiración y novedad para todos. Olfatear por donde se mueve el espíritu. De nuevo, tal como decíamos, hace falta ese cálculo matemático del aquí y el ahora, para no ser una iglesia misionera, una iglesia en salida de cualquier manera. Sin la concreción de lo actual, el riesgo de repetir los errores del pasado es demasiado grande. Si los abusos se vuelven a esconder, si a las mujeres se las vuelve a silenciar, si las personas necesitadas se convierten en rostros anónimos, receptores de puro asistencialismo. Si todo eso sucede, de seguro no será la iglesia que esta época necesita. La teóloga Carmen Picó escribe lo siguiente en Vida Nueva: esta iglesia en salida hacia el mundo necesita la conversión pastoral del pueblo de Dios, porque es necesaria la reforma de sus estructuras para llegar a ser un cauce adecuado de evangelización en el mundo actual.
En este marco de importantes y profundos desafíos que nos ha dejado Francisco, debemos rescatar la principal función de la teología dentro de la Iglesia y para el mundo, que no es otra que la de elaborar herramientas intelectuales que puedan proponerse como paradigmas para la acción y el pensamiento, útiles para el anuncio. Dicho con otras palabras, formular las verdades de la fe con el método adecuado para que puedan ser entendidas por nuestros contemporáneos. Una iglesia en reforma también es una iglesia en constante discernimiento que sabe reconocer costumbres que no están ligadas directamente al Evangelio, y es la teología la que tiene la misión de volver a las fuentes para presentar otras propuestas o denunciar los excesos. Así que el nuevo pontífice tendrá que seguir dialogando con el campo teológico para incluir las perspectivas y descubrimientos actuales. Al hacerlo, quizás así consiga reconectar de paso con quienes se vieron fuera de la Iglesia por un motivo u otro, debido a rígidos e inamovibles planteamientos, que en realidad estaban constreñidos por el conocimiento de la propia época en la que se originaron. Sin movernos del ámbito teológico, José Laguna Matute expresa sus sueños de futuro de este modo. Sueño con anchos caminos de vuelta para los montañeros y las montañeras que un día se alejaron de la Iglesia mole por decepción, convicción, despecho, coherencia, defensa, lucidez, salud, supervivencia o desidia, pero con la misma intensidad anhelo también el chirriar estruendoso de los goznes de una montaña eclesial desplazándose hacia márgenes sociales, existenciales y teológicos. Sueño con un papa con fe para mover montañas. Los abrazos que sellan reencuentros evangélicos se producen siempre al borde del camino. Importa mucho determinar si los desplazamientos de Jorge Mario Bergoglio fueron también los desplazamientos de Franciscus, si con la persona papa se movía también la montaña iglesia. Detenerse a escuchar si tras decisiones aparentemente personales, como alojarse en la Casa Santa Marta, prescindir de boatos litúrgicos o vivir con sencillez, se percibe el chirriar de alguna montaña. Lo que está en juego no es valorar el talante del hombre que está detrás del cargo. A mí me encantaba la vena actoral y deportiva de Karol Wojtyla. Y reconozco mi debilidad por la afición pianística de Joseph Aloysius Ratzinger. Pero más allá de las personalidades y temperamentos específicos de cada cual, en la idiosincrasia de Jorge Mario Bergoglio, intuyo la estrategia jesuítica que en cada acción particular busca siempre un bien mayor. Bien, pues con esa duda de si la Iglesia con Francisco ha hecho rechinar sus goznes y se ha conseguido desplazar, lo vamos a dejar. Queda en el aire, por supuesto, saber si en el pontificado que está por delante la Iglesia basculará de nuevo hacia una posición inamovible o si incluso se añadirá un poco de lubricante a los rodamientos para que llegue todavía más lejos. Además de todas las noticias relacionadas con la elección del nuevo sucesor de Pedro, la actualidad eclesial sigue existiendo detrás de todo lo que nos llega desde el Vaticano. Por ejemplo, en España sigue abierta la cuestión de las monjas cismáticas de Belorado. Sor Amparo, que abandonó el monasterio para no separarse de la Iglesia Católica, ha expresado su preocupación por las hermanas mayores que todavía residen allí. Por otro lado, la Fundación AZ ha publicado un informe independiente sobre la transparencia que muestran las diócesis españolas. En ese documento, el 28% son clasificadas como transparentes, el 62% como translúcidas y el 10% como opacas. Además, Manos Unidas ha lanzado su campaña de denuncia contra la trata bajo el lema «La vida no tiene precio», para así dar a conocer y denunciar las causas y consecuencias que esta flagrante violación de los derechos humanos tiene sobre la vida de millones de personas. Para que nada de esto se te pierda en el tintero, no olvides visitar vidanuevadigital.com. Llegamos, por tanto, al final del episodio. No sabemos todavía cuál será la dirección exacta que tomará el nuevo Papa,
aunque León XIV ya nos ha hablado un poquito sobre sinodalidad y misión. Confío en que a lo largo de estos minutos hayamos dado con alguna de las claves básicas para que el mundo actual siga pudiendo contar con la Iglesia. Hemos tomado algunas de las voces que aparecen en el número de esta semana, pero no han cabido todas. Te remito a la versión completa para que puedas seguir ampliando la visión y los sueños para el 267º sucesor del apóstol Pedro. Si te ha gustado el episodio, no dejes de compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias por quedarte conmigo todo este rato. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.